Señorías, este asunto, como han indicado los portavoces que me han precedido, tiene una vertiente política y una vertiente jurídica, si bien es verdad que la vertiente jurídica se ha pasado más de puntillas sobre ella. Desde el punto de vista político, claramente, por la mayoría que hay en esta Cámara, quien tiene la capacidad de cambiar las cosas respecto a los damnificados de las preferentes y que recuperen su dinero es el Gobierno. Y el Gobierno ya hemos visto lo que es capaz de hacer, que es proponer medidas como los canjes con quitas que han llegado en algunos casos al 40%. Esos canjes por acciones, en el caso de Bankia, por ejemplo, hoy precisamente, que era el primer día que los que se acogieron a estos canjes podían vender sus acciones, pues han experimentado pérdidas cuantiosas por el desplome de la acción que era previsible que ocurriera por otro lado. Y lo que también ha sido capaz de hacer el Gobierno, o intenta hacer a toda costa, es garantizar la impunidad de quienes han sido los artífices de esta gran estafa institucional que son las preferentes. Políticamente también, los demás grupos parlamentarios pues podemos hacer cosas como presentar esta iniciativa, que desde luego mi grupo va a apoyar, pero creo que también es una obligación política restaurar la verdad de los hechos ocurridos con respecto a las preferentes, y creo que para eso sí que es necesario hacer discurso político, porque escuchando a los dos portavoces que me han precedido, se diría que los responsables de la estafa de las preferentes pues son, en algunos casos se habla de la banca como de las entidades financieras, como si fuera algo difuso, y no se subraya suficiente el hecho de que la mayor parte de las preferentes fueron comercializadas desde cajas de ahorros que estaban gobernadas por gente nombrada por los partidos políticos cuyas cúpulas se sientan en esta Cámara. En concreto, el BNG nombró consejeros 5 en Caixa Nova y 6 en Caixa Galicia, y es fundamental pedir responsabilidades políticas por esto, no estos errores que se cometieron, que es la tesis oficial, que también sorprendentemente parecen suscribir los portavoces que me han precedido, que hubo un error, que hubo gente que se despistó y comercializó mal las preferentes. Y, desde luego, lo que todos los hechos parecen indicar es que se tramó una manera de que, no que accidentalmente pagaran los platos rotos de la crisis quienes compraron preferentes, sino que se tramó recaudar dinero para esas cajas de ahorros que estaban quebradas. Se consiguió captar en preferentes y deuda subordinada nada menos que 30.000 millones de euros, que es muy difícil, ¿verdad?, que se capten porque alguien se despista. Y, pues, en fin, esto tiene unos responsables políticos evidentes y tiene unos responsables penales, como se ha sugerido de pasada. Como las vías políticas están agostadas, y es evidente que el Gobierno se ha encargado de clausurarlas para que no se pueda avanzar en este sentido, pues por eso mismo este grupo parlamentario presentó una querella en la Audiencia Nacional en la que no solamente apuntábamos a este tipo de responsabilidades, sino que pedimos que se investigue para que todos sepamos exactamente qué pasó, para que esto no quede como simplemente un error que gente que comercializó ciertos artefactos financieros cometió, porque hubo también errores evidentes de regulación, hubo errores evidentes de supervisión. El Banco de España estaba dando por buenas las cuentas de las cajas de ahorro que se sabía que estaban quebradas, la CNMV sabía que se estaban comercializando este tipo de productos y no hizo nada para impedirlo. Entonces, nuestra tesis en esta querella, ¿nuestra tesis cuál es? Al contrario de lo que defiende el BNG, no solamente que hubo una mala comercialización, que por supuesto la hubo, eso casi es ya una verdad universalmente aceptada, sino que en sí mismo el producto era fraudulento. Era un producto para el que no había mercado. Era un producto que se vendía a través de las propias entidades financieras, a través de estas cajas de ahorros, y que, por lo tanto, su comercialización era ficticia, por así decirlo, y estaba controlada por las propias entidades financieras. Esperamos que la Audiencia Nacional admita a trámite esta querella y que no sea boicoteada por la Fiscalía, como está ocurriendo en otros casos muy sonados, que la Fiscalía parece que está haciendo de abogada defensora, como en el caso Urdangarín, como en el caso Bankia, como en el caso de Caja Segovia.
Y nos parece especialmente importante que los tribunales acrediten que este producto de las preferentes era fraudulento en sí mismo, además de su pésima comercialización, porque si se demostrara que ha existido ese delito y se demostrara que este producto era fraudulento, como nosotros esperamos poder demostrar, los contratos de las preferentes serían nulos y eso significaría que automáticamente todos los damnificados recuperarían su dinero. Los contratos iniciales serían nulos y todos los hechos sucesivos que se han producido después, los canjes, las quitas, las comisiones estas de seguimiento, etcétera, todo lo siguiente también sería nulo. Nosotros esperamos demostrar que la estafa de las preferentes tiene autores directos y cooperadores necesarios. Tiene autores materiales, tiene autores intelectuales y tiene cooperadores necesarios. Y en esa responsabilidad, aunque no se haya insistido suficiente y en algunos casos ni siquiera se haya mencionado, están los gobiernos de las comunidades autónomas, que eran los encargados de gestionar esas cajas, el Banco de España, como he dicho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que todos ellos, no solamente el director de oficina que comercializaba preferentes, cometía un abuso de confianza con esos jubilados que efectivamente no tenían conocimientos financieros. Es que también esas instituciones incurrieron en abuso de confianza, porque los ciudadanos confían en que sus instituciones los protejan de quienes quieren venderles artefactos tóxicos. Y esas instituciones, esas comunidades autónomas, ese Ministerio de Economía, ese Banco de España, esa Comisión del Mercado de Valores, no solo no protegió a los ciudadanos, sino que contribuyó a perpetrar esa estafa, en algunos casos mirando para otro lado y en otros casos estimulando, como llegó a hacer en algunas ocasiones el Gobierno, a las cajas de ahorros a que captaran capital de alta calidad. Desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, la gran estafa de las preferentes es el ejemplo más acabado de la crisis institucional, del crack institucional que ha sufrido nuestro país. Representa la absoluta falta de escrúpulos del establishment cuando se trata de salvarse a sí mismo, de salvar su gestión en las cajas de ahorros y de tapar y de ocultar de manera cómplice los unos y los otros la complicidad, la responsabilidad en esta gran estafa institucional. Esperamos, como digo, que todo esto pueda ser ventilado en los tribunales, que se pueda restaurar la verdad de los hechos, que se pueda resarcir a todos los afectados, que esos contratos sean declarados nulos y que todos recuperen su dinero. Nada más. Muchas gracias, señorías.